El consorcio HyDeal y el Ministerio de Industria prevén crear 500.000 de empleos vinculados al hidrógeno verde. Este es uno de los muchos ejemplos de la creación de empleo que se espera con el desarrollo de esta nueva industria. Hoy hablaremos sobre las perspectivas de empleo en el sector del hidrógeno. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Y antes de comenzar la entrevista a nuestro invitado, Javi, vamos aquí a hacer un pequeño inciso. Y es que al parecer, y por conversaciones que hemos tenido últimamente, mucha de la gente que nos escucha pues no tiene ni idea de lo que hacemos nosotros más allá de lo que es el podcast. Que sí, que lo tenemos, pero vamos, que al final para nosotros es casi más un hobby que cualquier fuente de ingresos o de negocio, ¿no? Si es que en realidad en todo lo que hacemos nosotros en el sector del hidrógeno va muchísimo más allá. En estos últimos 2 años hemos realizado pues proyectos integrales, ingenierías, hemos realizado un montón de consultoría, hemos ayudado también con la tramitación de ayudas a proyectos tanto europeos como nacionales, sobre todo en temas de los proyectos del IDAE, y además hemos hecho bastante formación, sobre todo centrada en lo que son las empresas, ¿no? Formación especializada, dirigida pues a un público más particular. Así que ahora ya sabéis lo que hacemos, en un par de meses empieza la nueva temporada de proyectos, así que no dudéis en contactarnos si necesitáis algún tipo de apoyo o alguna idea de proyecto. Y ya dicho esto, vamos con el episodio de hoy, donde contamos con Rafael López, Director Executive Search de la empresa Worldwide Recruitment Energy. Rafa, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, Bryce, muchas gracias, Javier. Un verdadero placer estar aquí con vosotros y daros la enhorabuena por algo muy difícil de hacer, que es la divulgación científica y más de un tema tan apasionante como es el hidrógeno verde. Así que enhorabuena y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti, Rafa, por venir. Y como siempre hacemos, lo primero de todo es que te presentes tanto a ti como a la empresa que representas. De acuerdo. Bueno, pues muy brevemente, yo soy una persona de un pueblo pequeño de Badajoz, siempre he estado relacionado, digamos, con la naturaleza, con el sol, digamos, un poco con la parte agraria y siempre me llamó mucho la atención, pues, todo lo que tenía que ver, pues, con la agricultura, con la naturaleza, con las piedras, y de hecho fue uno de los motivos por los que estudié ingeniería de minas. Cuando ya lancé un poquito más dentro de la carrera, pues descubrí que minas también abarcaba muchas partes, como la parte de energía. El último año estudié, hice el típico año de Erasmus, me fui a Turquía, estudié, me especialicé en geotermia y luego me dediqué bastante a temas de investigación, sobre todo en temas de termosolar y temas de fotovoltaica. La verdad que mi pasión siempre ha sido la energía, pero me faltaba una componente muy importante, que era la componente humana. Cuando estás en investigación, pues suele ser muy introspectivo, suele ser muy de estar, digamos, pues con tus investigaciones, con tus números, con tu laboratorio. Y me faltaba, digamos, la parte personal y un día, pues, decidí saltar, digamos, al lado de los recursos humanos, especializado en selección de perfiles para la ingeniería, sobre todo, pues, aprovechando, digamos, el background técnico que tenía. Y nada, pues durante mucho tiempo pues me he dedicado a temas de selección, he estado pues en empresas inglesas, holandesas, estuve también durante un tiempo en Turquía llevando una oficina también de selección y hace unos 4 años pues enlazándolo con que es Worldwide Recruitment Energy, pues junto a unos socios que manteníamos y mantenemos digamos, una visión muy concreta de lo que tiene que ser la selección, de lo que tiene que ser, digamos, los servicios que damos de reclutamiento, pues creamos Worldwide Recruitment Energy. ¿Qué es Worldwide Recruitment Energy? Pues es una empresa dentro del sector de la transición energética especializada en selección de altos directivos y de personal pues altamente especializado. Tenemos a día de hoy una oficina en México, desde México operamos sobre todo Latinoamérica y tenemos una oficina aquí en España, desde donde operamos sobre todo sur de Europa. Por tanto, estamos muy conexionados con el sector en Latinoamérica, con el sector en habla hispana y también con lo que viene, con todo lo que está pasando también en Europa y sobre todo con lo que pasa en España, en Portugal y en Italia. Genial. Y si no me equivoco, desde esa empresa hace un par de semanas publicasteis
un estudio titulado Contexto laboral y previsiones de crecimiento del hidrógeno verde, el sector que aquí nos interesa y que ha agitado mucho precisamente al sector del hidrógeno. Y nos ha llegado por bastantes lados. ¿Por qué decidisteis hacer este trabajo, este estudio? Pues es una gran pregunta. Pues hace más o menos un año y medio empezamos a recibir peticiones dentro de Worldwide Recruitment Energy de perfiles especializados dentro del sector hidrógeno. Al principio pues fueron también peticiones por parte de clientes casi testando un poco el mercado, pero luego se fueron concretando a lo largo de este año y medio. Y claro, empezamos a ver que no había tantos perfiles en el sector. Empezamos también pues, a ver qué información necesitábamos para entender los perfiles, para saber de dónde podrían venir estos perfiles y entender, digamos, todo lo que viene siendo el contexto de la selección para del hidrógeno verde. Nos dimos cuenta de algo súper relevante, que es que no había prácticamente bibliografía buscando, yo creo, en todos los sitios, en todos los recónditos lados de Internet, no encontramos absolutamente nada. Lo que encontrábamos eran datos dispersos dentro de otros estudios, algunos comentarios dentro de los informes de IRENA, pero no encontramos nada específico que orientara, digamos, hacia las perspectivas de crecimiento del hidrógeno verde, del mercado laboral del hidrógeno verde y, sobre todo, qué tipo de perfiles iban a ser los demandados y de dónde podrían provenir los perfiles pues que estamos teniendo. También queríamos evaluar la demanda del empleo. Esto es yo creo que también uno de los puntos más relevantes del estudio, saber qué va a necesitar cuántos perfiles van a necesitar las empresas, de dónde van a venir esos perfiles, qué habilidades van a necesitar y un punto que hemos ido surgiendo, que ha ido surgiendo, digamos, mientras hacíamos el estudio, es qué formación se va a requerir para estos perfiles. Por tanto, nos decidimos a hacer este estudio, nos lanzamos a la piscina y la verdad que, yo creo que ha salido un resultado, pues yo creo que bastante bueno. Obviamente, pues va a ir mejorando conforme a los años, pero nos ha traído, digamos, pues unos datos muy interesantes de algo que no estaba estudiado. ¿Qué hemos hecho durante este tiempo? Pues básicamente sistematizamos una serie de preguntas. Identificamos también a los potenciales encuestados. Obviamente, pues hay mucha gente que se podía preguntar, pero obviamente tenemos que ir a por gente relevante también del sector, hacerles entrevistas, mandarles unas encuestas, preguntar realmente qué era lo que estaba pasando en el sector y luego toda esa información pues analizarla y obtener unas conclusiones, que era pues el objetivo, digamos, último del estudio, saber qué es lo que estaba pasando en el mercado laboral del hidrógeno verde. O sea, para resumir, visteis que había una necesidad de un estudio como este, que no había nada parecido en el mercado, y como no había bibliografía, fuisteis a empresas, a personas, a profesionales, fuisteis a la calle a ver lo que se cocía y lo plasmasteis en este estudio, ¿verdad? Exactamente, sí. De hecho, estuvimos investigando tanto en español, en inglés y había mucha falta de información. Había pues datos dispersos y, claro, hemos tenido que salir a la calle. Hemos salido, pues como tú dices, casi a una encuesta de mercado, de saber qué era lo que estaba pasando. Y nada, pues por nuestro lado diseñamos unas 15 preguntas. Pues estas preguntas tenían una parte abierta y también tenía unas partes cerradas con una serie de parámetros. La verdad que reconocemos que dejamos mucho campo para responder. Y en este punto, pues entender, digamos, lo que nos estaban comentando los encuestados y luego categorizarlo, analizarlo y sacar, digamos, pues unas conclusiones, nos ha llevado bastante tiempo. Ha habido respuestas de todo tipo, algunas bastante graciosas, de hecho. También reclamos a la... Rafa, no te cortes, ¿eh? Pues, oye, pues sí hay una que a mí me sorprendió, me gustó mucho, que pues era un reclamo, digamos, a la industria y un poco pues al lobby energético y gasístico, oye, pues para darle una oportunidad al hidrógeno y también por reclamaciones de
de encuestados que decían que, bueno, que no se le había prestado atención al hidrógeno pues prácticamente hasta ahora, pero que esto llevaba mucho tiempo detrás y que, bueno, pues que hasta que no ha habido, digamos, un foco mediático, pues que no se ha empezado, digamos, a desarrollar propiamente dicho. Esa entre muchas, pero bueno, la verdad que un día podemos hacer, si queréis, un programa aparte y analizamos pregunta por pregunta, porque la verdad que han salido comentarios muy interesantes y con mucha verdad y mucha realidad del sector pues detrás de esos comentarios. De hecho, os comenta ahí un poco por centrarlo, de hecho hicimos pues aproximadamente una encuesta con unas 1.200 personas, así que imaginaos la cantidad de respuestas que nos han salido. Eh, Aprovechamos, digamos, nuestra base de datos de los procesos de selección que habíamos llevado hasta el momento también pues para pedirle la colaboración, digamos, a candidatos y a personas del sector. De hecho, colaboramos con un profesor de la Escuela de Organización Industrial que se llama Alejandro Diego, que también, bueno, pues es una persona que en sus ratos libres, que son pocos, pues escribe artículos y bueno, pues la verdad que aprovechando también sus contactos, pues fuimos poquito a poco, lo que fueron al principio 200 personas que habíamos encuestado, pues se terminaron convirtiendo en 1.200, no solo de España, al principio obviamente empezamos en España, y nos dimos cuenta que teníamos que tener una visión mucho más amplia, tenemos que tener una visión prácticamente 360 de todos los países, así que abarcamos casi 56 países, principalmente en España, Alemania también, obviamente, ya sabéis que en Alemania está bastante desarrollado, países del norte de Europa, sobre todo Dinamarca y Y Noruega. aquí Rafa, perdóname que te interrumpa, ¿eh? Sí, sí, por favor. Claro, es que es lo que has dicho. O sea, Alemania está como mucho más desarrollado ya. Hay empresas instauradas, fabricantes, empresas de ingeniería que ya tenían sus departamentos pues, más desarrollados. Eh, ¿El crecimiento en España, por ejemplo, con respecto a Alemania, se espera de la misma forma o esta, digamos, esta madurez que tiene su mercado ya pues hace que se espere pues, un crecimiento dispar? No digo en números, sino también en que quizás en España haya que empezar a crear departamentos, haya que empezar a hacer divisiones y quizás en Alemania sea simplemente pues, agrandar el equipo o estoy totalmente errado. No, pues has dado, digamos, un poco en en el clavo, porque de hecho diferenciamos las respuestas que venían de países de habla no hispana y de habla hispana, y también es decir que gran parte de las respuestas venían de Alemania, venían también de norte de Europa, y sí que se nota y se ve que hay un incremento en la necesidad y en la intención, digamos, de contratar en los próximos 12 meses. Sí que había unos puntos porcentuales, sí que se ve también que en España hay una necesidad y se quiere también contratar. Los puntos porcentuales no son muy altos, digamos que hay una diferencia de un 5%, por ejemplo, en comparación con las respuestas que había de países no hispanos respecto a los de habla hispana. Pero sí que se nota un incremento y sobre todo sí que se nota un mayor interacción de la empresa privada en todo lo que viene siendo la formación in-house, porque en España sí que, bueno, en España y en los países latinos, sí que se veía que la formación venía más por parte del propio empleado y en cambio en los países de norte de Europa y los que habían respondido en inglés, venía más por parte de la empresa, es decir, la empresa era la que proporcionaba esos cursos, ese tipo de formación mucho más específica, con mucho más centrada, digamos, en lo que venía siendo el hidrógeno, y no solo el hidrógeno, sino también puntos, digamos, de toda la cadena de valor, pues, por ejemplo, de financiación, también nos comentaban algunos encuestados que, bueno, pues orientado, digamos, pues hacia el hidrógeno verde. Por tanto, sí que hay una diferencia, pero siendo sinceros, estamos bien posicionados en España de momento. Yo creo que sí que hay una buena tendencia, digamos, hacia la contratación y también hacia la formación in-house y también externa. Pues pinta bien la cosa. Oye, yendo también más a lo más importante, y no es que a nuestros oyentes le preocupe, porque nuestros oyentes están súper formados y ya todos tienen trabajo seguro con lo que han aprendido aquí, pero esas previsiones para el crecimiento del sector en España, ¿cómo son? Aquí me vas a poner un poco en compromiso y porque no tengo la bola de cristal, no sé decirte exactamente
cómo puede evolucionar las previsiones y lo que hemos extraído del estudio y también un poco nuestra percepción. Yo creo que escuchando también vuestro podcast y estando también en foros y estando también en eventos, se nota, digamos, un alto interés y hay muy buenas previsiones. También parte del estudio pues sí que se centraba en lo que venía siendo la financiación y todo lo que viene siendo también pues el impulso que se está dando pues no solo por parte de la Unión Europea, sino también por otros países y otros organismos, y hay muy buenas previsiones. De hecho, el estudio pues demuestra que en torno a un 88% de los encuestados piensa que dentro de sus empresas se va a contratar en los próximos meses. De hecho, ya no te digo ni en los próximos años, sino en los próximos 6 meses, un 88% opina que va a contratar. De hecho, el 70% piensa que inminentemente van a subir al menos entre 1 y 10 compañeros dentro de su empresa. Aquí sí que me gustaría remarcarlo también los datos que hemos tenido dentro del estudio, porque sí que puede surgir un pequeño sesgo. También cuando nosotros, si entrevistamos a 1.200 personas que provienen del sector hidrógeno limpio, y están, de hecho, creciendo en sus estructuras, empresas de electrolizadores, empresas de EPC, empresas de desarrollo, empresas pues de consultoría. Si les preguntas si están creciendo, la respuesta suele ser afirmativa. Aquí, obviamente, sí que hemos tratado de ampliarlo un poquito más, tratar de ir también a IPPs, tratar de ir a utilities, pero obviamente para que el estudio, digamos, y estos datos sean mucho más concretos, habría que hacer prácticamente un estudio con cualquier tipo de empresa energética y que tenga, digamos, una posibilidad de crear un tipo de departamento, un tipo de negocio enfocado en el hidrógeno verde. Por tanto, los datos son bastante correctos, pero sí que obviamente pues hay que entender también que al preguntar, digamos, a gente que esté muy especializada dentro del hidrógeno verde, pues la respuesta suele ser más afirmativa de que van a crecer. No, pero es que al final lo que dices tiene todo el sentido del mundo. El hidrógeno es tan transversal y toca tantos ámbitos que todos estos ámbitos, si quieren participar, pues deberán de ampliar sus equipos, ¿no? Pero es difícil llegar a todos ellos. Desde la industria química hasta un banco podríamos estar hablando, un grupo de inversión o incluso un centro formativo, con lo cual bueno, la amplitud de espectro que requiere, pues gracias por ese disclaimer, ¿no? de los posibles sesgos, pero bueno, yo creo que estamos todos en la misma onda y que el sector va a crecer por lo que se ve, por las ofertas de trabajo y el movimiento que hay, y sobre todo a mí me parece como súper llamativo que todo lo que ves hoy en día es que después del verano va a haber un parón en la economía, que se va a dejar de contratar, que se va a dejar de consumir, y en cambio aquí nadie habla de eso. Y yo creo que somos optimistas por naturaleza en este sector, pero aún así es que todos estamos esperando a que en septiembre, finales de agosto, salga la resolución, por ejemplo, de las ayudas, para ponernos ya a gastar dinero y hacer proyectos más allá de simplemente conceptualizarlo, ¿no? Con lo cual parece bastante que además de ser optimistas, pues también somos realistas en este caso. Totalmente. Bueno, desde Volvo Recruitment y yo en concreto consideramos que el sector de la transición energética es un sector en cierta medida refugio, que es una necesidad obvia que, bueno, pues que las fuentes de energía que tenemos ahora, pues cuando nos cortan, como en el caso de Rusia, pues se vuelve más relevantes el tener fuentes alternativas. También el hecho, digamos, pues de los precios de la electricidad, de los precios de la energía, pues van increciendo. Por tanto, se ve, digamos, y se entiende, digamos, dentro de la sociedad y dentro del sector bueno, pues que todos los que nos dedicamos al sector de energía, pues tenemos un papel fundamental y que hay que mimarlo y que hay que potenciarlo. Lo que dices del parón que puede llegar, vuelvo a repetir que no tengo ahí la bola de cristal, ojalá la pudiera tener, pero sí que puede llegar a ser yo creo que una parada, digamos, en el consumo, sí que puede ser una parada, digamos, en la financiación. Y ahí sí que tenemos que tener un ojo desde, pues como dijiste, desde septiembre o a partir de enero,
de 2023 en todo lo que viene siendo la financiación de los proyectos y de grandes proyectos. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta, hay que ser realistas, digamos, estamos en un sector que obviamente no es ajeno, digamos, al resto de la sociedad y al resto de la economía. Y que, bueno, que cualquier persona que le preguntes del sector de energías renovables, pues ha tenido que migrar varias veces, ha tenido que salir de España en repetidas ocasiones para, bueno, pues para seguir desarrollándose y seguir desarrollando las empresas, no solo de España, sino de otros países. Y por tanto, el sector hidrógeno, yo creo que vivimos un muy buen momento, vivimos un momento muy bonito, yo creo que una época dorada o verde, no sé cómo llamarla, eh, pero sí que tenemos que tener en cuenta que pueden pasar ciertos aspectos, digamos, a nivel macroeconómico que sí que puedan alterar y eso también pues hay que mantenerlo en la perspectiva de cara también a las contrataciones. Pero bueno, esto no quiero mandar ningún tipo de mensaje que sea pues un poco más triste, pero al contrario. De hecho, yo creo que todas las empresas están haciendo muy bien sus deberes, están haciendo muy bien los planteamientos que tenemos de cara, digamos, pues a las contrataciones, los proyectos que hay, yo creo que son proyectos sólidos y son proyectos firmes. Obviamente, pues muchos por el camino pues van a necesitar pues un pequeño empuje, tanto a nivel normativo como a nivel financiero, como también a nivel técnico, pero yo creo que muchas cosas que están ahora encima de la mesa se van a concretar en los próximos años y eso va a dar, digamos, una continuidad en el sector, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que, bueno, pues que muchos otros sectores pues no tienen garantizado, digamos, ese punto. Esperemos que sí, esperemos que sí. Oye, y también por volver un poco a lo que estábamos comentando antes, de estas tendencias que vemos, bueno, decías que os habíais ido hasta 56 países, a nosotros, pues también por los oyentes que tenemos, ¿no? Algo que nos interesa mucho es Latinoamérica. ¿Se sigue una tendencia similar a la que estamos viendo aquí, por ejemplo, en España también? Bueno, siendo sincero, nosotros nos consideramos hispano-latinoamericanos, ¿eh? Porque estamos todo el día pues, hablando con México, con Chile, con Colombia, con Brasil, así que estamos totalmente inmersos en el mercado latinoamericano y de hecho le tenemos mucho cariño y tenemos parte de los compañeros nuestros están en la Ciudad de México, así que bueno, pues nuestra conexión es total con el mercado latinoamericano. Sí que se observa, digamos, una fuerte tendencia, sobre todo en Chile, hacia los proyectos de hidrógeno verde. De hecho, el país que capta más bueno, pues, proyectos de hidrógeno es principalmente Chile. Tiene, digamos, pues unas normativas un poquito más avanzadas que el resto de países de la región. También teníamos, creo que la primera hoja de ruta, digamos, del hidrógeno verde en toda Latinoamérica y eso se nota, digamos, un poco en los discursos que podemos tener con las empresas, incluso con organismos públicos de Chile. De hecho, los organismos públicos de Chile están trabajando muy fuertes para el sector y para potenciar el hidrógeno verde. De hecho, creo que escuché hace poco aquí con vosotros a una persona del gobierno chileno y lo que comentaba se plasma también en la realidad y lo que se siente, digamos, cuando se habla con las empresas. Hay digamos, una conexión muy fuerte, digamos, en lo que se está haciendo, digamos, desde el gobierno y con lo que se está haciendo también con las empresas y el hidrógeno, pues, tiene un gran potencial dentro de Chile. Nosotros vemos que el potencial de Latinoamérica es muy grande, sobre todo porque tanto Chile como Perú, como Brasil, pues son países mineros que donde el hidrógeno verde se puede aplicar tanto en transporte, en movimiento de tierras, etc., incluso también en metalurgia. Por otro lado, Colombia, también tenemos Brasil, incluso, bueno, también tenemos México ahí, son países petroleros que se pueden sustituir, pues, parte de los procesos de refino del petróleo, pues, por sistemas de hidrógeno verde. Hay un potencial simplemente con sectores estratégicos de las economías de estos países que tienen mucho que hacer y que tienen mucho desarrollo de por medio. Y luego ya pasaríamos, digamos, a una etapa como puede haber en España, ya de creación de una demanda en la industria o incluso una demanda más doméstica. Pero el potencial que tiene Latinoamérica y el interés que tiene Latinoamérica en el hidrógeno verde
es increíble. Yo creo que ahora sí que están, digamos, en un impasse. Hay muchos países que acaban de cambiar de gobiernos, el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Perú. Están ahora, digamos, pues asentando, digamos, un poco las bases de lo que van a ser sus próximos años también en materia energética, pero el hidrógeno va a cobrar, yo creo que un punto fundamental, digamos, en la estrategia de muchos de estos países debido, digamos, a su alta relación bueno, pues con la producción de recursos naturales y como pues el caso del cobre en Chile o del petróleo en México. Siempre dejo ahí a Venezuela un poco fuera, pero no tenemos que olvidarnos que Venezuela tiene un tercio casi de las reservas de petróleo del mundo y que en un futuro necesitará también sacar procesos de refino pues mucho más verdes y mucho más eficientes. Así que nosotros confiamos en Latinoamérica. La tendencia, pues yo creo que ahora es interés, pero se va a materializar, lo más seguro, en los próximos meses y en los próximos años. Y creemos que el potencial que tiene es enorme y hay muy buenos profesionales y hay muchos profesionales también vinculados al sector de oil and gas que rápidamente se pueden también convertir y que pueden pivotar hacia el sector de hidrógeno. Sí, y un poco volviendo también a las ofertas de trabajo, ¿no? Hace pocos años, si querías trabajar en el sector de hidrógeno verde, había pocas alternativas, centros de investigación, laboratorios y poco más. En cambio, a día de hoy, te metes en LinkedIn y el boom que estamos viviendo pues se plasma ahí, ¿no? La situación ha cambiado, hay muchas más alternativas e incluso pudiera parecer en algunos casos que faltan profesionales que tienen que reconvertirse a otros sectores como bien comentabas. ¿Es así vuestra perspectiva? ¿Y en qué puede desembocar todo esto según tu opinión? Pues aquí hay que entender sobre todo, Javi, que hay ciclos de mercados, ¿no? En todo sector y sobre todo un sector incipiente como el del hidrógeno verde en estos momentos, a nivel, digamos, ya un poquito más de escala, hay ciclos y hay que entender en qué punto estamos en el ciclo. En todo sector pasa, esto no es nuevo. Eh, por ejemplo, pues ahora estamos en un ciclo de desarrollo. Lo que se va a pedir, pues sobre todo son perfiles que ayuden, digamos, al desarrollo de esos proyectos, que ayuden, digamos, en la fase comercial, que atraigan nuevos consumidores de hidrógeno, que yo creo que es uno de los puntos fundamentales, el consumo del hidrógeno y el consumo, digamos, bueno, pues de este vector. Y por otro lado, pues vamos a tener un impasse, sobre todo, de muchos perfiles que son perfiles teóricos, que vienen sobre todo de centros de investigación, que vienen incluso del ámbito académico, que vienen, digamos, de empresas utilities o de empresas petroleras que habían estado, digamos, en unas áreas un poquito más, digamos, de R&D, de investigación y de desarrollo. Por tanto, ahora vamos a tener, digamos, esa etapa, sobre todo mucho de conversión, mucho digamos, de traer, digamos, ese conocimiento. Por tanto, sí que escasean en un primer momento, es decir, los perfiles en este momento que tenían un conocimiento alto de hidrógeno, pues están muy demandados, se van a utilizar muchos de estos perfiles, sobre todo pues para crear y utilizarlos, digamos, de gérmenes en distintas empresas y que vayan expandiendo los equipos y que vayan adquiriendo conocimiento, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de negocio. Y eso, digamos, va a ser, digamos, el primer punto. Por tanto, en una primera etapa como la que nos encontramos, sí que se demandan muchos perfiles que ya vienen formados del sector y ahora las oportunidades pues se incrementan, como tú dices, entras en LinkedIn o entras en cualquier página, digamos, de publicación de empleos y genera muchas expectativas el hidrógeno. Hay muchas empresas que están publicando ofertas, a nosotros nos llegan muchas ofertas que nos requieren nuestros clientes para hacer las búsquedas. Yo creo que también pues, otras empresas de reclutamiento están en ese mismo punto y por tanto hay mucha demanda, digamos, de perfiles. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Dónde va a desembocar? Pues obviamente en crear, digamos, las estructuras por abajo, es decir, a estas personas que saben y que tienen estos conocimientos teóricos, que tienen conocimientos especializados, que tienen también, oye, pues habilidades comerciales, es crearles las estructuras bueno, pues para que les formen, para que creen
equipos, gente también que esté igual de especializado que ellos. Por tanto, ahí se van a demandar, yo creo que también pues, personas que vengan de otros sectores o gente también bueno, pues recién graduados que tengan también interés, digamos, en el sector del hidrógeno. Es algo parecido también como pasó en otras industrias, como en la fotovoltaica también, pues al principio era un sector muy teórico y, bueno, pues pasó, digamos, a una escala, digamos, más de negocio y bueno, pues las primeras personas que se incorporaron, pues eran verdaderos académicos o eran también personas que venían del ámbito bueno, pues de la investigación. Se van a demandar ya no solo, como comentábamos antes, y creo que comentaba Bryce, esto es una cadena muy larga, digamos, dentro de una industria. Yo creo que el hidrógeno puede que sea de las cadenas de valor más largas en energía, junto con los hidrocarburos, y por tanto hay que atomizar, digamos, cada una de los eslabones y ver, digamos, cuáles son las necesidades y en qué punto se encuentra. A día de hoy, como digo, es más desarrollo, por tanto, los perfiles más enfocados en desarrollo y con conocimientos teóricos pues están bastante demandados. Siguiente fase, una vez que ya estas estructuras crezcan y estén cada vez más robustas, hablamos en un horizonte de 5 o 10 años, va a ser, digamos, cuando pase algo parecido como estamos en este momento en el sector de energías renovables, sobre todo en fotovoltaica, en eólica, sectores ya un poquito más maduros que se empiezan, digamos, pues las empresas a robar una persona, a traer talento, digamos, de la empresa, de la competencia o a traerse personas de otros países para crear cada vez más estructuras mucho más robustas. Pero sí que es un punto interesante lo que comentas porque sí que se va a mejorar mucho la movilidad internacional. Va a haber mucha gente que venga de otros países en función de dónde estén los proyectos, tanto para la construcción como para los desarrollos. También habrá pues una pequeña inflación salarial. Esto ahora que es la palabra yo creo de moda en todos los periódicos. Inflación, en este caso salarial, porque claro, cuando crezcan, digamos, las estructuras, pues se va a necesitar gente formada y va a ser pues más o menos limitada y eso va a hacer, digamos, que la gente que tenga pues un conocimiento alto, pues incremente los salarios en una primera etapa muy drásticamente y luego que vaya a ir poquito a poco, progresivamente creciendo los salarios. Yo creo que en esta etapa yo creo que ha sido el salto abrupto de gente que lo mismo venía de centros de investigación o de empresas bueno, pues que no tenían unos salarios muy altos bueno, pues a ser fichados por empresas gasistas o empresas petroleras o fondos de inversión con salarios pues relativamente altos a lo que podían tener antes. Uno de los principales problemas que nos podemos encontrar, y yo creo que respondiendo, digamos, a tu última pregunta, que cómo puedes desembocar esto, pues en esta etapa y puede ser que se drenen a las empresas especializadas y sobre todo a los fabricantes de electrolizadores, a los OEM, porque ahí sí que se genera o hay mucho conocimiento y eso pues las empresas cuando van apareciendo, digamos, en el sector pues van trayendo gente que ya sabe, digamos, del sector, que ya sabe del tema, que sabe de electrolizadores o que sabe de consultoría o que sabe de todo lo relativo al hidrógeno verde. Por tanto, se puede llegar a drenar, digamos, empresas que comenzaron muy pronto, que lo hicieron muy bien y que se han vuelto un foco, digamos, de captación de talento altamente especializado. Por otro lado, también los centros de investigación pueden ser un foco y que se acaban drenando también de talento porque muchas empresas van a ir a rescatar o van a ir, digamos, a traer ese talento que tiene mucho know-how de los últimos años de investigación. Por tanto, hay una parte bonita y una parte también pues, un poco menos glamurosa del crecimiento del mercado laboral del hidrógeno. Por un lado, pues van a ir las cosas muy bien, todo el mundo va a ganar un poquito más de dinero, pero bueno, la gente que lo había dado el primer paso desde el principio, pues puede ser, digamos, objeto, digamos, de atracción de talento de sus organizaciones. Exacto, y por ahí va mi siguiente pregunta, un poco enlazándola, es desde qué sectores estáis viendo, vosotros que estáis ahí un poco cara a cara con ello, desde qué sectores estáis viendo un mayor trasvase de profesionales hacia el hidrógeno verde. Pues básicamente
donde encontramos yo creo que más perfiles especializados es en el sector de los hidrocarburos, en el sector del oil and gas. Es donde yo creo que podemos tener, digamos, una mayor afinidad con parte, digamos, de los perfiles que nos están demandando. De hecho, cuando veíamos en el estudio, y de hecho gran parte, digamos, del estudio pues, surgió pues, para dar, digamos, respuesta a esta pregunta exacta que me estás haciendo, que es de dónde iban a venir los perfiles. El 50% de los encuestados venían o no del sector previamente del sector oil and gas o del sector petrolero o gasista, opinaban que iban a venir del sector hidrocarburos. Luego también un 20% opinaban que iban a venir del sector químico o petroquímico y por último un 15% opinaba que iba a venir del sector de energías renovables en general. Eh, Aquí hay que entender y también hay que diferenciar, digamos, la encuesta que se hizo a países de habla hispana y a los que venían de habla inglesa. Y generalmente los de habla inglesa, el sector de renovables sí que cobraba mayor predominancia. De hecho, subía casi un veintitantos por ciento de, bueno, de los encuestados opinaban que iban a venir de ese sector, del sector de energías renovables. Yo creo que sí que puede que sea debido a que esté un poquito más maduro, digamos, el sector en esos países, que ya estén, digamos, en una fase de ejecución de proyectos y, por tanto, se necesitan también personal de energía renovable pues, para la construcción de las plantas, tanto fotovoltaicas como eólicas o como de otras energías renovables, para generar, digamos, el feed de electricidad a los electrolizadores. Por tanto, yo creo que eso puede ser debido, digamos, pues un poco a ese pasito que llevan, que tampoco es muy grande, pero sí que ese pasito que ya están dando este tipo de países. Las habilidades de los hidrocarburos, Bryce y Javi, pues sí que tienen un encaje. Hablando con gente también del sector de hidrógeno, pues sí que me dicen, oye, pues no todo es exactamente igual, hay muchas diferencias, hay temas de distintas presiones, no toda, digamos, a nivel, digamos, de seguridad y salud, pues es exactamente igual. Los proyectos, pues el desarrollo, tanto a nivel técnico como luego ya a nivel de ejecución, no son exactamente iguales, pero sí que hay, digamos, una sinergia, digamos, entre los dos sectores, entre el sector tanto químico, petroquímico y de oil and gas. Muchos de los encuestados pues lo ven también pues ese punto de conexión y también pues ven que el hidrógeno es parte también, digamos, de las estrategias que están siguiendo pues las empresas petroleras pues para adaptarse a los nuevos tiempos. Así que Claro. se ven, digamos, parte, digamos, de ese negocio porque son sus propias empresas o las empresas ligadas a su sector las que también están promoviendo, digamos, este vector. No les queda otra. Oye, Rafa, y, y bueno, lo has dicho, inflación de salarios, sueldos, etcétera. Yo creo que la gente se queda con las ganas, ¿no? De saber, esto es un salario que está mejor, no sé si puedes decir exactamente los costes o lo que se le paga a una persona, pero ¿es un salario que se paga mejor que los homólogos, por ejemplo, un ingeniero especializado en temas de hidrógeno que un ingeniero especializado en fotovoltaica hoy en día, o un desarrollo de negocio, como comentabas antes? Están empezando a equipararse. De hecho, como comentaba justo antes, ahora sí que es lo que yo llamo el salto abrupto, digamos, de saltar, digamos, del lado académico, teórico, investigación, digamos, a la parte más de negocio y ahí siempre hay, digamos, pues un incremento. Sí que se están equiparando, de hecho, en algunas posiciones claves. Obviamente, pues pueden ser mayores que incluso en el sector de renovables o en el sector hidrocarburos, pero sí que si pensamos, digamos, un poco en general, el sector de petróleo, el sector gasista, siempre ha sido un sector que pagaba bien, tradicionalmente ha pagado bien. El sector de energías renovables en los últimos años ha sido un sector que ha ido cada vez mejor pagando a sus empleados.
de hecho, pues no quiero volver otra vez a hablar de inflación, pero sí de mejora de las condiciones. De hecho, en España pues prácticamente estamos en las mismas condiciones que en energías renovables que podemos tener en cualquier otro país de la Unión Europea, incluso Pero pues... no hay un salario mayor, digamos, de ahora mismo gente especializada en hidrógeno que con respecto a gente especializada en solar o eólica. Eso no está pasando. Están ahí. En plan, es que, claro, tendríamos que analizar caso por caso. Por ejemplo, la parte de financiación no hay una gran diferencia, porque generalmente pues, los perfiles que sí que han adquirido experiencia en temas de hidrógeno, pues más o menos están a la par que de fotovoltaica y tampoco hay una gran diferencia. Eso sí que Perfiles me sorprende, ¿eh? legales. Sí, hay perfiles legales sí que empiezan a cobrar bastante relevancia, digamos, en el sector. Sí que pues, cada vez se necesitan personal muy especializado, digamos, bueno, porque entienda, digamos, la normativa, incluso que pueda aportar, digamos, en términos normativos. Y sí que hay una pequeña subida, digamos, respecto a otros perfiles. Sí que han subido muchísimo y yo creo que sí que donde podemos poner la especial estrellita y respondía a tu pregunta y me estabas tirando ahí de la lengua, no quería sacarte esto, pero bueno, sobre todo los que se dedican bueno, pues a la gestión de los fondos europeos, la gestión digamos, de subvenciones, gestión también, bueno, pues todo lo que han sido los proyectos de Horizon 2020, bueno, toda la parte, digamos, de fondos europeos. Ese perfil sí que ha subido muchísimo, ese perfil se ha pagado muy bien, de hecho yo creo que ha sido de los que mejor se ha pagado, digamos, dentro de la industria del hidrógeno verde en estos últimos tiempos. Por ejemplo, en comparación, digamos, un project engineer del sector fotovoltaico con bastantes años de experiencia versus un project engineer que venga de conocer el sector del electrolizador, que conozca pues, todo lo que vienen siendo los BOP, de que sepa hacer una instalación dentro de una refinería o que sepa crear un proyecto fuera de, bueno, pues un proyecto, digamos, ad hoc para generación de hidrógeno verde, se paga aproximadamente un 25% más que lo que sería un ingeniero, pues básicamente de fotovoltaica. En igualdad, digamos, bueno, incluso con menor experiencia, digamos, en hidrógeno podría llegar a cobrar muchísimo más que uno de fotovoltaica, sobre todo por la complicación y por el otro lado por la escasez, digamos, de estos perfiles. Conforme vayamos creciendo, digamos, en el sector y vaya habiendo pues, cada vez más perfiles, obviamente sí que se van a regularizar más y va a haber, digamos, pues una equiparación. Respondiendo bien a tu pregunta, sí se está cobrando más en ciertas posiciones, en otras posiciones son bastante más equilibrados y están, pues yo creo que más o menos a la par de cualquier empresa del sector oil and gas o del sector puramente renovable. Pues interesante, oye. Estamos en buen sitio, así que os lo... Vale, ya sabemos que pueden pagar un poco más. Entonces ahora para la gente que nos escucha, ¿qué habilidades o experiencias se valora más a la hora de adaptar a un puesto, tener más posibilidades para conseguir un puesto? Bueno, las habilidades pues son... bueno, la podemos yo creo que diferenciar en dos tipos. Esto ya sale ya mi vena de recursos humanos, así que espero no aburriros mucho y que sea lo más soft, nunca mejor dicho, para que sea lo más entendible. Siempre diferenciamos entre habilidades blandas y habilidades duras. Por tanto, sí que va a haber, digamos, una diferenciación, es decir, qué persona puede ser, digamos, o qué tipo de persona puede estar más orientada, digamos, hacia las posiciones que se van a abrir, que se están abriendo, que se van a abrir en el futuro, y también qué habilidades duras, es decir, qué cosas, qué conocimientos, qué experiencias han necesitado llevar a cabo para que cuando te incorpores dentro del sector de hidrógeno verde, pues estés, digamos, alineado con el resto de compañeros y que estés alineado con la industria. Dentro de las habilidades soft, pues tenemos, yo creo que la principal es la flexibilidad y la adaptación y también la adaptabilidad al cambio. Estos dos conceptos, aunque parecen muy similares, son totalmente distintos, bueno, son bastante distintos. La flexibilidad y la adaptación es básicamente cuando una persona trabaja en situaciones pues, variadas, difíciles, en donde que no tienen una cosa que ver con la otra, por tanto, tiene que modificar la persona pues, su postura y digamos, pues, afrontar digamos,
esas distintas opiniones, por ejemplo, dentro de un equipo, distintas tecnologías, etc., pues para ver, digamos, cómo, pues cómo enfocarse y cómo, digamos, pues sacar una solución. La adaptabilidad al cambio, por ejemplo, sería pues esa capacidad de identificar y de entender los cambios que pueda haber internos o externos, es decir, lo que puede estar pasando dentro de tu empresa y lo que puede estar pasando en todo el sector. Oye, pues hay un cambio de tecnología, pues ahora ya pues los electrolizadores pues no son exactamente los mismos, o se cambia algún tipo de, bueno, pues empieza a haber actores nuevos, llega gente de otros países con productos más baratos o más caros, en plan, puede haber muchísimas cosas que puedan afectar y por tanto uno se tiene que ir adaptando a ese cambio, que es al final identificar las debilidades que tú tienes como organización y como profesional y saber enfocarte en tus fortalezas y en las fortalezas que puede tener tanto tu sector como tu compañía. Por tanto, esos son, digamos, los dos puntos claves. Yo creo que si analizamos un poco en el momento en el que estamos, hay muchas cosas que están cambiando. Las empresas son totalmente distintas a las que empezaron prácticamente en los inicios del sector. Las empresas están creciendo. Hay muchas, bueno, la tecnología también está evolucionando constantemente, por tanto tienes que irte adaptando y tienes que ser flexible y tienes que saber, digamos, pues un poco encajar cómo es tu personalidad y cómo son tus conocimientos con lo que realmente demanda pues el sector y lo que demanda tu empresa y el trabajo que estás haciendo. También la iniciativa, es decir, esa proactividad de hacer cosas, bueno, pues de que bueno, pues que no estés parado, digamos, en tu despacho y bueno, pues que puedas dedicarte a hacer cosas por el fin del sector y por el fin de la empresa. Una que a mí me encanta, que es la innovación y la creatividad. Yo creo que es la base, digamos, de la ingeniería, los que venimos del ámbito de ingeniería, aunque siempre parece un sector muy frío, un sector muy analítico, un sector muy... Al final la base, digamos, de la ingeniería es la creación de nuevas soluciones, es de sacar, digamos, de algo que siempre se había hecho de una manera, pues hacerlo de otra manera, tener, digamos, ideas nuevas que puedan implementarse, escalarlas, sacarlas, digamos, a mercado, el que puedan ser, digamos, usadas no solo por tu organización, sino por otras empresas. Y eso yo creo es lo importante. Y por último, el trabajo en equipo, que esto ya sobra decirlo. Sobra decirlo, pero al final es una de las cosas que más lejos te llevan, ¿no? Por mucho que seas muy bueno en otras cosas, es imposible que una sola persona pueda abarcar todo lo que es necesario para llevar un proyecto a buen puerto. Rafa, yo también antes de dejar el estudio de lado simplemente quería dejar constancia, por una parte, para que nos digas dónde se puede conseguir y por otra, también preguntarte ese pedazo impacto que ha tenido, porque, bueno, nosotros colaboramos con el estudio también respondiendo a las preguntas que se hicieron, pero es que nos ha llegado por 1000 lados. Lo hemos visto en periódicos, en revistas de renombre, lo hemos visto en las redes sociales. El impacto ha sido enorme. Así que, bueno, eso, ¿cómo se puede conseguir? Y si os esperabais, que ya decías que, bueno, que estaba validado, pero semejante impacto. Pues la verdad es que, que no nos imaginamos que iba a tener tanta repercusión. Eh, Nosotros lo hicimos casi pues de manera interna. De hecho, el estudio a priori partió casi pues, para aprenderlo nosotros y bueno, vimos que teníamos que compartir, digamos, esta información y estos descubrimientos, por así decirlo, con el resto bueno, pues el resto de empresas y con el resto de personas que se quieran sumar a este apasionante sector. Y nada, pues al final pues lo acabamos publicando, lo tenemos publicado en nuestra página web. Simplemente hay que meterse en worldwiderecruitment.org y luego pues dentro del blog está bueno, pues el enlace para podérselo descargar. Simplemente es meter el correo electrónico y te llega directamente el estudio. Genial, pues enhorabuena, Rafa. Ya penúltima pregunta, se acerca septiembre, época de contrataciones, y seguro que alguno de nuestros oyentes está pensando en un cambio o en una entrada en el mundo laboral. ¿Qué consejos le podemos dar a alguien que quiera meterse en el sector del hidrógeno desde el punto de vista de un experto?
Muchas gracias, Javi. Pues esta es una pregunta yo creo que la puedo extender casi a cualquier tipo de sector. Principalmente los mejores tiempos para buscar trabajo van sobre todo desde mediados de septiembre hasta prácticamente finales de noviembre, digamos, es donde se concentran gran parte de las contrataciones. Por otro lado, la segunda etapa, que suele ser pues, muy importante, es desde aproximadamente abril, mayo, hasta más o menos estas fechas, hasta mediados de julio, es digamos, un poco como los dos picos altos de contrataciones, así que hay que estar pues muy atento, digamos, a lo que viene siendo los movimientos de contrataciones. No hay veces que tenemos candidatos y a gente que ayudamos y amigos también que nos piden ayuda y empiezan muy fuerte a buscar en etapas que no son de tanta actividad de contratación. Gente que empieza en enero, gente que empieza en agosto y se encuentra, digamos, con una situación, digamos, un poco de no sé, de decirlo, de frustración, de no encontrar o de no recibir tanta respuesta como se imaginarían. Por tanto, el primer consejo que doy es, sobre todo, pues, estar muy bien preparado para cuando llegue la etapa de septiembre, de mediados de septiembre, tener muy bien preparado, digamos, la información, cartas de recomendación, el currículum, obviamente, bueno, toda la información que se pueda aportar, referencias, etc., para cuando llegue, digamos, ese momento, pues poder empezar a aplicar, empezar, digamos, a buscar bueno, las oportunidades interesantes. El segundo punto que yo siempre doy y que la gente me hace menos caso, no todo es un sector online, esto no es solo aplicar y mandar currículums a través de Internet. Yo creo que también hay que explorar mucho la parte del networking, hay que interesarse, hay que ir a eventos, hay que ir a conferencias, hay que estar, digamos, en movimiento, digamos, en los lugares adecuados, con la gente adecuada y también, pues, tener, digamos, ese interés de estar, digamos, dentro de ese sector, para empezar a formar parte del sector, incluso sin todavía estar trabajando en ello. Es decir, explotar mucho el networking, explotar mucho también pues, digamos, conocidos que estén trabajando en la industria y también, por último, pues también dejar un poco en manos de empresas especializadas como la nuestra, como Worldwide Recruitment Energy, el hecho de buscar ese trabajo. Hay muchas veces que muchos de nuestros candidatos nos dicen, oye, pues estoy buscando dentro del sector de hidrógeno, oye, si hay alguna oportunidad que puede ser interesante, que tú creas que mi perfil puede aportar algo, cuenta conmigo, cuenta con nosotros, depende de las personas con las que esté hablando. De hecho, ahora uno de los puntos que nos ha sorprendido mucho dentro del estudio es que todo el mundo consideraba que el sector del hidrógeno verde pues, era un sector muy atractivo y que mucha gente quería entrar y que muchos de los que habían entrado era por lo atractivo que se estaba volviendo el sector de este vector energético y había mucho interés y muchas aplicaciones de gente pues, para poder formar parte de ello. Por tanto, la última de las recomendaciones es, oye, pues también ponerse en contacto con personal especializado dentro del sector de reclutamiento para energía y sobre todo para hidrógeno verde, pues para ayudar, sobre todo ya no solo pues a buscar una oferta o buscar, digamos, una oportunidad laboral, sino también para saber enfocar qué es lo que tiene que proveer o que tienen que tener dentro de los currículums para que sean atractivos a la industria y también bueno, pues para centrar, digamos, el tipo de habilidades que van a necesitar. Y por último, pues oye, también seguir formándose, seguir atendiendo a cursos, incluso ahora hay máster que se están formando en España y en otros países de Latinoamérica y hay una oportunidad muy grande, sobre todo pues de reciclarse, de aprender cosas nuevas y de aprender un sector que es apasionante y que hay mucho que explorar y que hay mucho que aprender. Y lo importante es eso, saber hacia dónde enfocarse y utilizar, digamos, los momentos y los canales adecuados. Perfecto, estupendo, pues ahí queda. Y ya la última pregunta obligada que siempre hacemos para cerrar el capítulo de hoy. Cuéntanos un poco, Rafael, cómo te ves aportando en el sector en los próximos años.
Pues yo siempre digo, y esto se lo transmito a mi equipo, y es la especialización, especialización y especialización, el saber mucho, el estar muy informado, el estar pues en constante pues aprendizaje y aprendiendo sobre todo pues de todos los actores y de todas las partes de la cadena de valor implicada dentro del sector de hidrógeno verde. Y eso es lo que acaba siendo, digamos, el secreto de un buen proceso de selección, el saber entender, digamos, al cliente, el saber entender sus necesidades y saber también entender al candidato, sus necesidades, su experiencia. Y por lo tanto, donde nos vemos y donde me veo en el futuro, en los próximos años, es aportando y siguiendo aprendiendo del sector y tratando pues, de aportar ese granito de arena que hay veces que parece que, bueno, porque no es tan importante, pero se vuelve muchas veces el cuello de botella de muchos proyectos, que es la selección del buen personal y de las personas especializadas y concretas para ciertos proyectos. Pues las personas, tú lo has dicho, Rafa, y qué bonito, ¿no? También relacionándolo con el inicio del programa, que un amante de las piedras pues llegue a ser un apasionado de las personas y del hidrógeno, que yo creo que son las dos cosas menos físicas y más abstractas que te puedes echar a la cara hoy en día, ¿no? Muy volátil y nada comparado con lo que te esperabas seguro al empezar esa carrera de minas. Por nuestra parte no nos queda nada más que agradecerte los consejos, que agradecerte que hayáis realizado ese estudio, porque la verdad que realmente arroja mucha luz sobre el sector. Y también, por supuesto, desearle mucha suerte a todos nuestros oyentes que seguro pues que están buscando algunos un cambio laboral o algunos otros, que tenemos muchos universitarios también que nos escuchan, una entrada en el sector. Y, por supuesto, recomendarles ponerse en contacto con vosotros para todo lo que esté relacionado con ello. Así que muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa, porque es espectacular. Un abrazo, Rafael. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con Rafael López, de Worldwide Recruitment Energy, y su estudio sobre el contexto laboral del hidrógeno verde. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.